Había predicado con visera. Probablemente ustedes tampoco habían visto a nadie predicando con visera. A ver, ¿quién comienza? Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. El título de la palabra que quiero compartir con ustedes, he cambiado 4 veces de título. Yo no sé aquellos que tienen costumbre de preparar, si cambian, ¿no? Primero ya el milagro, luego los milagros. Luego pensé, no, el poder de Dios. Luego dije, no, para ya está, sí, lo tengo claro, lo tenía en la mano. El título es A través del milagro, que es un poco todo de estas cosas que quiero compartir con ustedes. Como ha leído Cristian, el texto es el pasaje sobre todo del capítulo 2, del 21, del 22 al 26, aquí también hemos hecho alusión a los versículos anteriores, del 14 al 21. Marcos relata mucho de los milagros de Jesús. ¿Pero se me oye bien, hermano? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Subir el volumen? Buena idea. Quizá con una máscara se me oiría mejor, pasa que con una máscara me ahogo. ¿Qué tal así? ¿Mejora? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Me quito la visera? ¿Sí? Bien, gracias. No lo hacía a propósito, ¿eh? Que quede claro, ¿no? Marcos decía, relata muchos de los milagros de Jesús, que el Señor hacía para proclamar que Él es el Hijo de Dios y que los hacía, y si vemos todos los milagros, nos detenemos en cada uno de ellos. Jesús hacía milagros para mostrar el poder de Dios y para glorificar al Padre de alguna manera. Esa era la manera de hacer milagros, de sus milagros. Pero lo que quería Jesús era, en parte, cubrir la necesidad de aquel que recibía el milagro. Pero sobre todo lo que pensaba, lo que quería era que le abrieran el corazón, que le recibiera. Detrás de cada milagro hay el anhelo de Jesús de que ese milagro tocara el corazón del que lo recibía y que le abriera, y que le recibiera. Porque, ¿qué es un milagro? Es obvio, no hace falta explicarlo, ¿verdad? Milagro es aquello que escapa a las leyes físicas, a las leyes naturales, que escapa a la propia ley del universo que Dios creó. ¿Y quién puede escapar a estas leyes? Solamente Dios, el creador, ¿verdad? Milagro es lo que el hombre no es capaz de hacer. Todos anhelamos un milagro y justamente ahora en esta situación, en estos momentos, con esa terrible pandemia que está asolando el mundo, todos quisiéramos y lo pedimos seguro, Señor, haz un milagro, líbranos de ese mal, porque creemos y sabemos que Dios puede hacerlo, que lo hará según su voluntad, pero que Él tiene capacidad para poder hacerlo. En estos 2 capítulos, en el capítulo 8 y en el capítulo 7, se suceden los milagros de Jesús. En el capítulo 7 hay 2, en el 8 también. Y en cada uno, como decía, vemos que Él lo que está haciendo es glorificando al Padre. Y como en cada milagro Él de alguna manera era honrar al Padre, dignificar al Padre, de lo que Él quería hacer enviado por el Padre a sus hijos, a aquellos que necesitaban, ¿no? En cada milagro vemos que Jesús quiere ir más allá de cubrir esa necesidad, de curar esa enfermedad, de arreglar esta situación. Él lo que quiere es cambiar las vidas de las personas que reciben el milagro. Esa era la intención de Jesucristo. Era y sigue siendo que a través de aquel hecho prodigioso que es un milagro que escapa a nuestra comprensión y a nuestras posibilidades, a través de esto el hombre entienda algo, reciba algo, abra su corazón, reciba al Señor. Es lo que quiere el milagro. Dios, si vemos, y insisto y les invito, lo han hecho muchas veces, lo sigan haciendo, en cada uno de los milagros, vean cada uno de los pasajes en el Evangelio y verán cómo hay una enseñanza, cómo hay
algo que trasciende el propio milagro. En el capítulo 7 está el milagro de la mujer de Sirofenicia, esa mujer que tenía una hija que estaba poseída por el demonio. Lean con detenimiento ese pasaje, les invito. Es un milagro en sí, para el Señor no hay ninguno difícil, ¿verdad? Pero era expulsar al diablo de esta hija suya. Y lo que es interesante es el diálogo de esa mujer con Jesucristo, que se le acerca, como saben, y le pide que le ayude, y el Señor le dice que Él ha venido a ayudar a los suyos de alguna manera. Le está diciendo que ha venido a salvar y a socorrer al pueblo de Dios, ¿no? Parece un diálogo que no es propio de Jesucristo, ¿no? Que de alguna manera hace distinción de clases, pero había una intención, porque el Señor, además de sacar el demonio del cuerpo de su hija, quería transformar la vida de esa mujer. Y esa mujer le contesta: sí, Señor, yo lo entiendo que tú has venido a tu pueblo, pero incluso las mesas de los poderosos, los perrillos que están debajo de la mesa, se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor, cuando oye aquello, le conmueve el corazón, porque ve en esa mujer una fe. También ve en ella voluntad y valentía para acercarse al Señor, aun sabiéndose mujer, inferior y con todos los hándicaps necesarios para hacerlo. Y el Señor veía en el corazón de aquella mujer. Y el Señor liberó a su hija. Probablemente ya había pensado hacerlo, no es que aquella mujer le convenciera, pero era una muestra de que aquella mujer llegó al Señor y a su corazón a través de la humildad, a través de reconocerse poca cosa delante del Señor, pero a la vez también llena de fe y de creer que el Señor podía actuar. Y el Señor solamente actúa desde la humildad, desde el reconocimiento de nuestra impotencia como seres humanos, y en ese momento el Señor se le toca el corazón y actúa según su voluntad. En los últimos versículos del 14 al 21 habla de un milagro, pero exactamente no es un milagro este pasaje, sino es un diálogo que tiene con sus discípulos, porque el Señor quería tocar la vida de aquellos a los que hacía un milagro. Pero a la vez también lo que quería era que sus discípulos, que a veces dudaban y estaban en esta tesitura de que creían, pero a veces había cosas que les costaba, en ese proceso, ¿no? Y uno no se puede sorprender, pero nosotros también hemos recibido al Señor y a veces hay dudas en nuestra vida. A veces hay situaciones en las que tenemos que pensar, tenemos que orar, tenemos que acercarnos al Señor. Sus propios discípulos en algunos momentos dudaban. Y en ese pasaje, leeré solamente algunas palabras, y entendiendo Jesús que ellos estaban preguntándose cómo había hecho el milagro, cómo había podido multiplicar los panes en el principio del capítulo 8, Él les dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? De alguna manera les está diciendo que confiáis en vuestros medios, solamente me veis capaz de hacer cosas con lo natural. ¿No entendéis que yo soy sobrenatural, que lo que yo hago está fuera del alcance de lo material, de los límites que tenéis como seres humanos? Que yo lo que hago, yo no necesito que haya pan, porque yo saco pan de donde no lo hay. Y sus discípulos aún les costaba entender esto, como nos sigue costando a nosotros. Creemos en Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene poder. Seguro que todos hemos recibido algún milagro. ¿Quién no ha recibido un milagro? Y muchos quizás. Algunos espectaculares, ¿verdad? Una sanidad milagrosa. Hay cosas que son espectaculares, que son evidentes que son un milagro. Pero hay otros milagros para mí tan poderosos y tan importantes que recibimos cada día. Esos son los que cuentan. Y esos son los que estoy aprendiendo a entender. No lo espectacular. Yo quisiera que de pronto la pandemia se curara. ¿Quién no lo desea, verdad? Pero seguro que el Señor tiene un plan. Estoy seguro, no tengo ninguna duda. Evidentemente no es de que fallezca nadie, por supuesto, ni que sufra. Pero el Señor aprovechará esta situación para hacer cosas. ¿Cuáles? No lo sé. Quizá en la vida de cada uno, quizá en las naciones, quizá en las personas y en las sociedades. Quizá en su propia iglesia también el Señor quiere que haya un toque, que haya un vuelco, ¿no? Que haya un sacudirnos de alguna manera.
El Señor le muestra, y sobre todo a sus discípulos, que quería curarle, usa ese milagro con el ciego de Betsaida, pero el Señor realmente les quería curar de su ceguera espiritual. Es lo que quería curar el Señor, que ellos vieran realmente que Él era Dios, el Hijo de Dios, y que les quería curar, sanar, ayudar, pero sobre todo salvar y transformar. Porque no hay mayor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Podemos intentar muchas cosas, podemos hablar con la gente de Jesucristo, pero el que no quiere ver, el que está cegado porque no quiere ver, es muy difícil que vea, que se transforme, que su corazón se transforme. Todos los sentidos son importantes para el ser humano, ¿verdad? Todos. Pero quizá la vista es el más importante. Los demás, de alguna manera, se pueden equilibrar, se pueden sustituir o complementar, pero la vista es el que quizá más echamos en falta cuando puede faltar. Y el propósito de Jesús era que vieran, pero que sin fe nada se puede. Con sus discípulos era con lo que trataba más. Sin fe no podréis hacer nada. Sin fe no podéis hacer milagros que yo os daré el poder para hacerlo. Sin fe no podréis cambiar las vidas. Sin fe no podréis transformar la propia vuestra. No podréis hacer nada sin fe. Y los hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo, nos damos cuenta. Sin fe nada podemos. Podemos tener mucho conocimiento, muchas capacidades, podemos tener lo que Dios quiere que tengamos, pero sin fe no nos servirá de nada. Sus propios discípulos dudaban, y nosotros también lo hacemos a veces, ¿verdad? Yo quiero mostrarles tres aspectos de este pasaje que me han llamado la atención. Aquellos que están los que no pueden ver, los que están ciegos, no pueden ver, por la razón que sea, por una enfermedad, por un problema congénito, por un accidente, por cualquier situación. Están los que no pueden ver. En el primer versículo del pasaje del ciego nos dice que vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogasen que le tocase. Jesucristo se compadecía del sufrimiento y se sigue compadeciendo de nuestro sufrimiento, de nuestro conflicto, de nuestro pesar. A este ciego vemos que se lo trajeron. Él no clamó. Es un detalle interesante. Él no clamó como los dos ciegos de Jericó, ¿recuerdan? Que chillaban cuando oyeron pasar que Jesucristo pasaba cerca del camino, chillando para que se acercara a Él o le llevaran a Él para que el Señor los sanara. Aquellos estaban desesperados porque sabían que Dios tenía poder para sanarlos y clamaban para recibir ese milagro. En este caso, este ciego no buscó al Señor, nos dice el pasaje. Fue sus amigos que le llevaron y le rogaron que le tocase. Le dejaron sus amigos. Lo cogieron, lo llevaron al Señor y le dijeron al Señor que le tocase. Evidentemente, en sus amigos había fe. Porque si tenían fe en que Jesucristo podía sanarlo, es que tenían fe. Y pensaba, seguro que muchos hemos tenido un lazarillo o hermano mayor. ¿Has tenido tú un lazarillo, hermano mayor, que te ha llevado a los pies de Cristo? ¿Recuerdas tú a ese lazarillo? Ese lazarillo era alguien, era un hombre o una mujer que tenía fe. Que tenía fe, pero además también se apiadó de tu necesidad. Fuese una necesidad física, fuese una enfermedad, fuese la necesidad de tener a Cristo, que no hay mayor necesidad, fuese tu vacío espiritual, fuera lo que fuere, hubo un lazarillo o hermano mayor, llámale como quieras, que se acercó a ti, te cogió la mano y te llevó a Cristo. Hay que dar gracias a Dios por nuestros hermanos mayores. ¿Le das gracias a Dios por tu hermano mayor? Si es que lo tienes, lo has tenido. Un servidor sí. Sus amigos tenían fe en Jesús y compasión por su amigo ciego. En este milagro, de alguna manera, Jesús repite la terapia, por decirlo de alguna manera, que usó con el sordomudo. Nos dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Recuerdan el milagro del sordomudo? Es parecido, ¿no? Jesucristo le metió los dedos en los oídos, escupió saliva en la mano y se la puso en la boca. Es casi la misma práctica, pero con distinta intención, aunque la de salvar y la de sanar la misma. Jesús repite la terapia del sordomudo. Pero hay un detalle importante,
que es que le trata de manera distinta. Al sordomudo lo trata en una situación determinada, pero al ciego no lo trata en la aldea como podría haber hecho si hubiera querido cuando le pidieron ayuda. No, coge al ciego y se lo lleva fuera de la aldea, se lo lleva fuera del tumulto y del bullicio. Quiere tener un trato directo con él, en la soledad, en el silencio. Pensaba de cuántas veces el Señor trata con nosotros en la soledad y el silencio. No en medio a veces de determinadas situaciones, la que fuere, sino necesita que salgamos del bullicio, que salgamos del lío en el que estemos metidos y nos sacan. Y cuando estamos en un ambiente, por decirlo de alguna manera, tranquilos y sosegados, empieza a trabajar con nosotros. ¿Tú te has sentido así en algún momento? ¿Te sientes así en algún momento en el que deseas que el Señor esté contigo, haga contigo algo, te trate, te sane, te alivie de algún problema? Y el Señor lo quiere hacer y lo hace, pero necesita a veces sacarte de donde estás, en un sentido físico o espiritual, y llevarte a un lugar a solas para tratar contigo, para hacerlo directamente de Él a ti. El Señor sabe lo que necesitamos. No solamente sabe lo que necesitamos, sino cómo y en dónde. El Señor buscaba la soledad y el silencio, y así nos quiere tratar y nos trata a muchas veces. Están los que no pueden ver, y el Señor o bien se acerca a sus vidas, o bien alguien los lleva a sus pies. De alguna manera, el Señor, a estos que no pueden ver, el Señor les devuelve la vista, la física y la espiritual también. Pero hay un grupo quizá más difícil, que es los que se conforman con su ceguera. Los hay que se conforman con su ceguera. ¿No te ha pasado alguna vez hablar con alguien que tú le hablas de Dios, tú le muestras lo que debe hacer, con humildad, le dices, mira, te convendría hacer esto, hacer lo otro? Yo tenía ese defecto, que a todo el mundo le decía, no, tú haces eso, ya no me hacía caso a nadie. Y he aprendido, ¿no?, que es difícil que la gente la convenzas. Tú no convencerás a nadie, hablamos de cosas espirituales, será el Señor, ¿no? Pero sí que puedes convencer a veces con tu sola presencia, con tu tranquilidad, con tu silencio. A veces habla mucho más tu silencio que tus palabras, ¿verdad? Porque la gente tiene una sensibilidad espiritual, mayor o menor, y percibe. El Señor le escupió, nos dice, entonces tomando la mano del cielo lo sacó afuera y le escupió en sus ojos. Hoy nos horrorizaría, ¿verdad? Y más ahora, si alguien usara ese método para curar, se imaginan que vayan ustedes a un médico, a un otorrino, y el otorrino lo denuncian directamente, lo denuncian. Pero tenemos que situarnos, el poder de Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, y el Señor es el Señor. Además, y a pesar de las épocas, las temporadas, los siglos, los milenios, hasta que Él vuelva. Pero el Señor, en lo humano, en la carne, era un hombre de su tiempo. Era una persona que vivía en su cultura, que interactuaba con su cultura. Para mí eso me muestra que nosotros hoy, siendo fieles al Evangelio, evidentemente, no añadiéndole nada, tenemos que ser, y espero que seamos, hombres y mujeres de hoy, de nuestra cultura. No atados a tradiciones ni a costumbres. Lo único inalterable tiene que ser el Evangelio, la palabra. Pero el Señor era un hombre que en lo humano era una persona de su tiempo, como nosotros debemos ser hombres y mujeres de hoy, de nuestro tiempo. Le puso las manos. Algo empezó a moverse en la mente y en su espíritu, porque de alguna manera vemos que este milagro es quizá el único milagro que hay en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, en dos etapas. ¿Por qué Dios hizo un milagro en dos etapas? Dios tiene capacidad para hacer un milagro en un instante y una milésima de segundo, pero este lo hizo en dos etapas. Porque le puso las manos encima, le preguntó si veía algo después de haberle escupido. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Eso nos quiere decir que probablemente, no dice la palabra, pero por lógica,
él no era un ciego de nacimiento, porque si él distinguía que la silueta de los hombres, de las personas, es parecida a un árbol, y él empezó a ver como árboles, pero también se daba cuenta que no podían ser árboles, porque los árboles no andan, de momento, ¿verdad? Por lo tanto, él de alguna manera relacionó que al ver siluetas como árboles y que se movían, decían, no pueden ser árboles, le dijo a Jesús, tienen que ser hombres. Probablemente esto es un detalle menor, ¿no? Pero él no debió ser un ciego de nacimiento. Quiero decir que en su retina, en su cerebro, conservaba las imágenes de cómo eran las personas, ¿no? Y por eso al ver un movimiento intuyó que eran personas. Pero todavía no veía. Qué impaciente, ¿verdad? Si esperamos algo del Señor, ¿te imaginas que el Señor te contestara a lo que tú quieres, pero lo haga en 2 etapas? A veces lo hace, quizá, ¿no? Y en 3, quizá. Él sabe cómo podemos percibir y asimilar las cosas. Yo no sé cuál era la intención de Jesucristo con este ciego, pero está claro que lo hizo en 2 etapas. Él mirando le dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Por lo tanto, no son árboles, son personas. De alguna manera se estaba dando cuenta que ya estaba viendo, que ya estaba empezando a ver. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué debió sentir aquel hombre cuando vio que el poder de Dios era capaz de tocar su vida, de transformar su vida y de devolverle aquello que tanto anhelaba y tan necesario lo era? Y en nosotros también muchas veces el Señor va obrando, y va obrando en etapas, ¿no? Va obrando de manera que no nos damos cuenta, pero el milagro se está realizando. Y no porque el Señor no tenga capacidad para hacerlo instantáneamente, pero quizá el que tiene alguna limitación en recibirlo somos nosotros. El Señor quiere tratar con nosotros. Le puso las manos otra vez sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos. Cuando cualquier ser humano recibe un milagro, siempre, puede haber excepciones, pero creo que hay pocas, su vida es transformada, no cubierta su necesidad, sino que el Señor le está mostrando al que lo recibe, y si lo recibimos nosotros también nos lo muestra igualmente, que el Señor quiere mostrarnos algo. Seguro que si hemos recibido algo del Señor, hemos recibido aparejado con esto una lección, ¿verdad? Seguro que nos ha mostrado alguna cosa que había que cambiar, alguna cosa que había que mejorar, algún paso que había que dar. Seguro que lo más importante que el milagro en sí es la lección que acompaña al milagro, la obra que el Señor hace con el milagro. Nadie comprende todo de golpe. La sabiduría de Dios es imposible que el ser humano la perciba, porque Dios es. Necesitamos ir recibiendo la revelación despacio. Necesitamos ir madurando, ir percibiendo lo que el Señor nos quiere mostrar, lo que el Espíritu nos enseña. Y eso es un proceso. Es un proceso que sucede mientras sucede la vida. No es un proceso en el que nos apartamos de la vida, recibimos todo ese conocimiento y luego seguimos viviendo. No, va parejo. Y el Señor quiere que sigamos paralelamente viviendo, haciendo lo que tenemos que hacer y a la vez creciendo y madurando. Decía los que no quieren ver, ¿verdad? Pero el tercer punto que quiero compartir con ustedes es que el milagro no es el objetivo. Ese era lo que desde el principio que empecé a meditar en el Señor y a preparar esa palabra, el Señor me mostraba. El milagro no es el objetivo, y esa palabra me daba vueltas, me sigue dando vueltas. Me llevó esto a pensar en la mujer samaritana. ¿Recuerdan ustedes la mujer samaritana? Cómo el Señor se estaba en una conversación con él. ¿Qué tiempo se tomó el Señor? ¿Se han fijado? Se sentó en el pozo, los discípulos fueron a comprar comida, y yo creo que el Señor lo preparó todo. Él quería tener un tiempo a solas, en silencio, sin nadie alrededor, con esa mujer. Cómo le dio agua, cómo empezó a decirle que él era el agua de vida eterna. Aquella mujer tenía interés porque presentía que él era el profeta, el Hijo de Dios. Él sentía la presencia del Espíritu en aquel lugar,
Y empezó, y le dijo, no, porque a nosotros nos han enseñado que hay que orar aquí, no hay que orar allí. El Señor no entra en discusiones si hay que orar aquí o hay que orar allí. Le dice, bueno, puedes orar en cualquier sitio, lo viene a decir. Donde está el Espíritu, está la verdad. Y entonces aquella mujer empieza a abrirle el corazón, ¿no? Y es lo que buscaba el Señor, que aquella mujer tuviese, darle la oportunidad de explicarle a Dios lo que él ya sabía, ¿no? Pero de poder un poco como justificarse. Y el Señor no la juzgaba, el Señor no la juzgó, no le dijo eres tal, eres cual, permitió que ella hablara, que ella le contara, que ella, conocemos muy bien el pasaje, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que esa mujer fue transformada, es lo que quería decirles. A través de ese, que para mí también es un milagro, tan grande como cualquier otro, aquella mujer recibió algo de sabiduría, algo de conocimiento de que estaba delante del Hijo de Dios y con su poder era capaz de transformar las vidas, y que ella era también capaz de transformar su vida de aquella mujer que había tenido una vida desdichada, evidentemente, y le trajo la esperanza, le trajo la salvación, la llenó de un nuevo espíritu, y aquella mujer fue liberada de esa angustia, de esa carga. Y alegre, no pudiendo contenerse, fue al pueblo a contar lo que le había sucedido. ¿De qué manera? El Señor, para mí, hizo un milagro grande. Sobre todo, Jesús hacía sus milagros para mostrarles que su Padre es Dios. En algunas ciudades es donde se multiplicaron muchos de sus milagros, ¿no? En Corazín, en Betsaida y en Cafarnaúm, allí sucedieron muchos de los milagros. Podemos pensar que era porque necesitaban muchos milagros, que esas ciudades necesitaban ser tocadas, transformadas, que quizá había mucha situación de pecado. No lo sé, ¿por qué el Señor obra milagros en lugares y en otros no, y en otros sí? ¿Por qué el Señor usa sus milagros? Porque Él es Dios, y según su voluntad, Él los utiliza según cree que tiene que hacerlo. Sobre todo Jesucristo trabajaba con sus discípulos, tenía que hacerlo, porque ellos se iban a quedar para continuar su obra. Tenía que mostrarles que Él era Dios, que tenían que tener fe y que sin fe no lograrían hacer nada. Como no lograremos nosotros hacer nada para el reino y la gloria del Señor si no tenemos una fe verdadera y genuina en nuestra vida. Quiero acabar con estos pensamientos que quiero compartir con ustedes, porque pienso que cuando leamos sobre un milagro, veamos qué es lo que el Señor está haciendo con el que recibe el milagro y con quizá los que están alrededor del que reciben el milagro. Porque el mayor milagro de Jesús es transformar vidas. Eso es lo que nos maravilla más, ¿verdad?, de aquellos que hemos aceptado al Señor. El ver vidas transformadas. No hay milagro mayor. El Señor no tenía ni tiene un stock determinado de milagros, ¿no? Como un archivador, milagro de ceguera, 5. Milagro, no. El Señor, según ve, según la necesidad y según su voluntad, obra de una manera u otra. Y nos sorprende que unos reciban uno, otros reciban otro, y yo no recibo el que le estoy pidiendo toda la vida. ¿Te ha pasado? Tú clamarle al Señor, reclamarle en un sentido al Señor, oye Señor, que te estoy pidiendo esto toda la vida y no lo recibo. Yo me pasa, no sé si a ustedes. Pero, ¿y por qué? Bueno, ya no se lo pido tanto. Yo ya, Él sabrá lo que me conviene más. Porque los milagros además también los deseamos, y es normal que lo deseemos en nuestras pocas fuerzas y limitaciones. Los milagros, más que soluciones, que lo pueden ser a determinadas situaciones, son la expresión del carácter de Dios. Eso es lo grande del milagro. El milagro, a través del milagro, Dios se glorifica, Dios explica quién es Él, el principio y fin de todas las cosas. Porque no olvidemos que el mayor milagro que el Señor ha hecho es que su Hijo se encarnara como hombre, fuera concebido de manera milagrosa y muriera y resucitara al tercer día. Esos son los milagros que encuadran lo que es la vida de todo creyente, su nacimiento milagroso y su muerte y resurrección milagrosa. Esos son los milagros más importantes y aquellos que todo creyente le han dado la vida y le han dado la vida eterna. El más grande de los milagros es cuando un hombre o una mujer tiene el corazón cerrado a Dios y le abre su corazón reconociendo que lo necesita.
¿Cuántas veces nos hemos desesperado hablándole a alguien del Señor porque vemos que lo necesita o porque creemos que su vida no es la que le conviene y que no es feliz y tiene problemas por determinadas circunstancias, ¿no? Pero a veces Dios nos ha hecho este privilegio, hemos visto vidas transformadas y entonces vemos la grandeza de Dios y vemos que aquella persona de corazón duro, que no creía en nada, que su vida era una catástrofe, vemos de pronto que el Señor le ha tocado y vemos cómo su vida es transformada. Los milagros de Jesucristo, los milagros de Dios, se producen cada día vemos milagros. Y está bien que le pidamos al Señor milagros, yo lo hago también, pero sobre todo le pido al Señor que transforme las vidas, la mía y todos aquellos que tengo alrededor, a los que quiero, a los que amo, que sane a los que están enfermos, que cura las necesidades, pero también el Señor, muchos de estos milagros, yo creo que piensa, que el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos, porque hay cosas que están en nuestras manos. Quería acabar con una oración, si me quieren acompañar, pidiéndole al Señor que siga haciendo milagros según su voluntad. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres Rey y Señor del universo y de la tierra. Tú nos mostraste desde la misma creación, de donde no había nada, tú creaste un universo infinito. También nos creaste a nosotros, a la tierra, Señor, la dotaste de una naturaleza prodigiosa y te has mostrado como Dios y Señor. Y has mostrado tu poder al hombre en muchas ocasiones, Señor, a veces también para guiarlo y para exhortarlo. Gracias, Jesús, porque cuando quisiste hacerte hombre para venir a estar entre nosotros y darnos la salvación que nosotros no podíamos encontrar de ninguna manera, tú glorificaste al Padre haciendo milagros, Señor. Y cada vez que hacías un milagro, de alguna manera te dirigías al Padre, Señor, y le pedías que obrase, que derramase de su poder y su unción. Te doy gracias, Jesucristo, te alabamos, lo ponemos todo delante de ti y te pedimos también por la situación del mundo, que no se escapa a ningún lugar, Señor, que pongas tu mano de poder en esta situación y que se obra según tu voluntad.